Claro que estaremos confiados. ¿Cómo no vamos a estar confiados con un Dios como tú, Señor? Gracias por redimirnos de la maldición del pecado. Gracias por hacernos aceptos delante de tu presencia, Señor. Por librarnos de las manos del diablo, Señor. Por trasladarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Por hacernos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Eso es realmente, mis hermanos, lo que tenemos que entender en este día. Que Dios nos llamó cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero quiere un pueblo santo, un pueblo realmente apartado del pecado, para poder liberar a aquellos que están oprimidos por la mano del diablo. Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte. Y para Dios no hay imposible si realmente vos te santificás. Si vos le dejás lugar, Él quiere a través de su vida poder usarte y llegar a la vida de otros. El mundo está sumergido en odio, en rencor, no saben ni siquiera con qué piedra tropiezan, mis hermanos. Y no sería nada el mundo, Ale. A veces hay hermanos que está sucediendo esto, ¿no? Por eso yo quería comparar un poquito, para que después te doy lugar a vos, lo que dice allá Lucas 14:31, ¿no? Dice: supongamos que hay un rey que está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero y calcula si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Y yo veo muchos hermanos que a veces están queriendo servir a Dios, y no está mal querer servir a Dios, pero no se santifican. Hermanos, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Yo les digo porque realmente lo he hecho. En mis comienzos de cristiana, he querido predicar y me iba ahí y me iba a lugares donde después tenía que volver hasta prácticamente, no sé, caminando en 4 patas. Les soy franca, porque venía peor de lo que iba, porque el diablo me daba una zaranda que terminaba dolorida, pero con todo mi cuerpo. Una vez mi marido tuvo que mandar a mi hija a buscarme, y porque yo venía casi desmayada. Hermanos, yo no quiero amedrentar a nadie, pero es fundamental que nosotros realmente nos santifiquemos, es fundamental que nosotros nos limpiemos de todo pecado. Por eso David decía: líbrame de los pecados que no veo. David lamentablemente pagó las consecuencias de sus pecados, ¿no es cierto? Se murió un hijo de él, que fue Absalón, ¿no es cierto? Y toda la casa de David pasó momentos muy duros. Por eso, mis hermanos, es importante que realmente tengas al Rey de Reyes, Señor de Señores, en tu corazón, sentado en el trono del corazón, y que realmente te puedas santificar todos los días. Santificarse significa apartarse de todo pecado. Que cada día te santifiques. La santificación es simultánea y es progresiva. Es de hoy que entrego mi vida a Cristo, y es de todos los días hasta que Él venga. No puedo santificarme hoy y mañana no. Amén. Espero que lo puedan entender esto, para que realmente calculen, como este rey, si pueden hacerle frente al diablo, ¿sí? Exactamente. Y lo principal de este tema es saber que no existe ministerio. Eso vamos a derribar ese argumento, porque el que te diga el cristiano tiene que tener el ministerio de liberación, yo le digo, no es bíblico, no está. La palabra dice que los hijos de Dios tenemos autoridad. Los que somos llenos del Espíritu Santo tenemos autoridad. Así que no hay ministerio, tanto hombre como mujer, que tenga autoridad, que conozca la palabra de Dios, que emplee la palabra de Dios. Y muchas veces es difícil, porque pasa como me pasaba a mí. Yo tuve que aprender un poco, como dice la hermana, a los golpes, porque este tema nadie me lo explicaba, nadie me lo enseñaba, nadie me dijo: ojo que hay demonios, que hay endemoniados, que hay personas que cuando uno ora se manifiesta, que hay que echarlo, que el demonio es mentiroso, que el demonio dice que va a matar a la persona, que el demonio puede atacarte, que el demonio no se quiere ir, que hace como que se va y se queda, que se van unos cuantos pero alguno queda. Por eso todo eso lo da el Espíritu Santo de Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Por eso después vamos a hablar también, no hay otro nombre. No podemos decir, como escuché
Decían algunos, vamos a echarlo con el San Arcángel Miguel, o esas son todas bolazo, el diablo se te va a matar de risa. El único nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret, nuestro Rey, nuestro amado, nuestro todo. Jesucristo es el que tiene autoridad sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso ahora vamos a ir a Lucas 4 del 16 al 19. Y dice así: y fue a Nazaret, donde había sido criado, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre en el día de sábado, y se levantó a leer, y le fue entregado un rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, porque antes era un rollo, ¿no? No era una Biblia como la que hoy podemos tener, sino eran rollos. Y dice la palabra: desenrollando el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí viene el poder de Dios, ahí viene la unción, ahí viene la autoridad. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. El Espíritu Santo tiene que ungirnos, llenarnos, saturarnos con el Espíritu Santo de Dios. Hay muchos hermanos que hoy dicen, tengo problemas espirituales y me voy a un curandero. El diablo no se divide, su ejército no se divide. Los cristianos sí se pueden dividir, los cristianos sí pueden tener denominaciones, los cristianos, pero el diablo, hermanos, no se divide. El diablo no va a echar fuera a ningún diablo. Se va a esconder o le va a traer más diablo encima si va a un curandero. Se va a atar más y va a estar más lleno de demonio que antes. Nunca recurra a un curandero. Y si ha recurrido a un curandero, tiene que hacer y renunciar e ir a un miembro de la iglesia fiable, que tenga el Espíritu Santo, y decirle: en mis tiempos he ido a un curandero, renuncio, le quito toda autoridad sobre mi vida y renuncio, y que esa persona ore, porque si hay algún espíritu que se vaya, porque hay una atadura espiritual a los que van en los curanderos, los que se tiran las cartas astrales, el juego de la copa, la cura del empacho, el ojeo, son todas cosas y ataduras espirituales sobre nosotros. El horóscopo, el yoga, Reiki también. El Reiki, medicinas trascendentales, todo lo que viene de la India, nueva era. Por eso las artes marciales, hermano. He orado por persona y ha reprendido espíritu de arte marcial y se ha ido. En el nombre de Jesús ha quedado libre la persona. Por eso estas son cosas que usted tendría que ir tomando nota. Dice Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Dice que el Padre lo envió a Jesús a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, y a enviar en libertad a los oprimidos por el diablo, y a proclamar un año favorable del Señor. Por eso el Señor nos dio autoridad a nosotros. Primero se la dio a los 12 apóstoles, después se la dio a los 70, y ahora se la da a la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Siéntase fuerte, siéntase un hijo de Dios. Tenemos que calibrarnos a lo que Dios nos manda, a ser hijos de Él, llenos de poder, llenos de unción, llenos de señales, para glorificar el nombre de Jesucristo. Nunca se glorifique cuando uno va y ora por alguien y se sana. Jamás piense que es usted el que sana. Si usted va y a una persona se libera, nunca piense que es por usted, porque se está mintiendo usted mismo. Es por Jesucristo, es para glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el único digno de loor, de alabanza, de gloria, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que venció al diablo en la cruz del Calvario, exhibiéndolo públicamente, triunfando sobre eso en la cruz. Ahí lo derrotó, el diablo quedó totalmente desarmado, el diablo no tiene autoridad ni poder. Jesucristo condenó el pecado en la carne, lo sacó para que el pecado no tenga más autoridad ni poder sobre usted. Y cuando le digan,
Dios ama al pecador y aborrece el pecado, quiero decirle que esa es una frase de Gandhi, no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, esa es una frase de Gandhi. Dice, ahí como dice, Dios ama al pecador y aborrece el pecado, es mentira. Dios aborrece el pecado y no lo quiere al pecador, quiere personas santas, quiere personas que dejen el pecado, porque Él, por eso vino Jesucristo. Él vino a condenar el pecado en la carne para que Satanás no tome fuerzas con el pecado nuestro para venir y llenarnos de demonios, de enfermedades, de vicio y llevarnos a la condenación eterna y al infierno. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios, que con las obras del Espíritu hacen morir las obras de la carne. Por eso las armas espirituales. ¿Para qué nos ungió Dios con el Espíritu Santo? Para echar fuera demonios, para hablar en lenguas, para profetizar, para enviar sanos a las personas, para predicarle el Evangelio de Jesucristo, para que las personas sean libres, para que las personas salgan de falsa doctrina, de sectas, y de brujería, y de vicios, que las almas sean libres. Por eso vino Jesucristo a hacer esto en nosotros. Dice la palabra en Lucas 4, del 40 al 41. Ahora lo vamos a estar leyendo. Lucas 4, del 40 al 41 dice: sanados al ponerse al sol, y cuando el sol se estaba poniendo, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias los llevaba a él, e imponiendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Y también salían demonios de muchos, vociferando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolo, no les permitía hablar estas cosas, porque sabían que él era el Mesías. Es verdad, hermano, a mí me ha pasado que muchas veces, y otras muchas veces no, le he preguntado a las personas cuando estaban manifestadas qué demonio tenía. Y muchas veces el demonio habla, pero muchas veces no habla. Y hay que pedir discernimiento de espíritu. Y muchas veces hasta 7 demonios me han dicho: ¿cómo te llamás? Este nombre, y nombre por nombre se los iba echando, y esa persona iba quedando libre. Y muchas veces, hermano, después vamos a dar 10 pasos de lo que es la liberación, pero muchas veces Mónica sabe que no es necesario que pasen estos 10 casos. En el nombre de Jesucristo uno ora por las personas y la persona queda instantáneamente libre. Estos 10 pasos es bueno conocerlos, y es bueno porque es una parte de lo que es la guerra espiritual, y muchas veces te lleva a la experiencia, a conocer que la persona, para quedar libre, tiene que recibir a Cristo como Señor y Salvador. O si tiene un odio, si tiene rencor, si tiene falta de perdón, o si tiene raíz de amargura. Muchas veces cuando uno ora por una persona y la persona cae y se empieza a manifestar, es bueno decirle: espíritu humano de la persona, volvé en sí, y el espíritu de la persona vuelve, y la persona, uno puede tener una conversación y decirle qué es lo que te pasa, qué es lo que querés, predicarle de Jesucristo, si lo quiere recibir. He visto personas, hermanos, que no quieren cambiar de vida, homosexuales, y vos querés que sean libres, y se manifiestan, y ellos dicen: no, hermano, yo quiero estar como estoy. Entonces uno no puede orar, porque el libre albedrío Dios no se lo puede quitar a nadie. Pero si la persona, por más que venga como venga, tiene los problemas que tenga, pero quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona, haciéndole renunciar a los pactos, haciendo renunciar a los problemas espirituales que tiene, la persona queda libre, y enseguida uno reprende al diablo, y el diablo se tiene que ir, porque ya no tiene más autoridad sobre la persona, porque la persona le dio la autoridad a Cristo. El diablo puede tocar los cuerpos de las personas mientras las personas no tengan a Jesucristo en el corazón. Pero una vez que Jesucristo está en el corazón de las personas, el diablo no tiene que huir, el diablo tiene que salir corriendo, porque no tiene más autoridad ni poder, porque Cristo, Él compró con precio de sangre nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Somos completamente llenos de Él, somos completamente rendidos a Dios, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Hay muchos que dicen: creo en Dios, pero tenemos que someternos
a Dios, resistir las cosas espirituales, y el diablo va a huir de nosotros, porque si nosotros no lo resistimos espiritualmente, hay muchas personas que van a la iglesia, quieren libertad, pero como nadie ora por ellos, quedan con los mismos demonios, se llevan uno de regalo para la casa. ¿Sí, Mónica? Ale, antes de que empiece con los 10 pasos, sí, quiero hacer hincapié en esto, en el mundo natural, que es el que puede ser visto por nosotros, el que tocamos, sentido, ¿no? Tocado, escuchado, lo podemos tantear. Es tangible y visible el mundo natural, ¿no? El país, la nación, ciudad o el lugar donde vos vivís es la parte natural. Vos sos un residente en el mundo natural y yo también, Ale también. Pero localizado en uno de los continentes visibles del mundo, podés ver la gente que es parte de tu ambiente, ¿sí? Podés comunicarte con ellos, podés experimentar los paisajes, los sonidos que tienen que ver con el tacto, oído, gusto, ¿no es cierto? Bueno, ese es el mundo natural, pero no podés ignorar bajo ningún punto de vista el mundo espiritual. Existe este mundo espiritual, este mundo es un mundo donde vos no lo podés ver con los ojos físicos, pero es tan real como ese mundo natural que recién te planteé, como cuando oís, cuando ves, cuando tocas. Es exactamente así. Y hay personas que no entienden esto, por eso es que les hablo de esta manera para que ustedes lo puedan razonar, para que ustedes lo puedan entender. Y como decía Pablo allí en 1 Corintios 15:40, hay cuerpos celestiales y cuerpo terrenal. Todos los hombres tienen un cuerpo natural que vive en el mundo natural, ¿sí? Como vos y yo. Pero el hombre es también un ser espiritual, con un alma eterna y un espíritu. El hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. Creo que, Ale, hace poquito lo dijiste esto, lo estuviste mencionando, ¿no es cierto? Tu ser espiritual, alma y espíritu es parte del mundo espiritual, así como tu cuerpo natural es parte del mundo natural. Por eso es que, como dijo Ale recién, tenemos que tener discernimiento para ver. A veces nosotros queremos que todo el mundo es bueno y aceptamos a cualquiera en nuestra casa, mis hermanos, que nos dicen palabras bonitas. Hoy un hermano, no sé qué me estaba diciendo, hay una profeta que me está diciendo tal cosa y me quedé anonadado. Y yo le dije, mira, probá los espíritus si son de Dios. Porque nosotros, los hijos de Dios, no nos manejamos por emociones. Nos manejamos por lo que dice la palabra de Dios, por obediencia a la palabra. Y tenemos al Espíritu Santo, pero a veces hay personas que, recién entran en el camino y se piensan que todos porque hablan de Dios ya son de Dios. Y no es así, mis hermanos. Es importante poder entender esto, porque la palabra allí, en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Por eso es importante que entiendas que aunque vos no veas nada, y aunque a veces hay personas que reciben a otra persona y esa persona es un brujo y había hecho un pacto con el diablo y lo sientan a la mesa, y lo que la otra persona no sabe, que después de que esa persona se fue, le dejó la casa llena de demonios y no sabe por qué, discute con el marido, con los hijos, empiezan a pasar cosas, pasan accidentes. Hermanos, desconocemos ese mundo. Por eso es importante que realmente sepamos que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra las personas, quiere decir, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿sí? Contra el mismo Satanás y todos sus demonios, mis hermanos. Es importante que usted pueda razonar esto para aceptar a Jesucristo en su corazón. Si usted es católico, si usted es testigo de Jehová, si usted es mormón, sea de la religión que sea, no va a poder echar al diablo si no es a través de Jesucristo. Y para echarlo a través de Jesucristo no basta con nombrarlo, sino con tenerlo. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, ¿sale? Seguimos con este tema y queriendo hablar más y más de este tema porque es una bendición, ¿no? Ahora vamos a ir a Lucas 4, del 33 al 37. Y dice, y en la sinagoga estaba un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. En la sinagoga, muchachos, gente, cristianos, en la sinagoga, donde supuestamente estaban los más santos, las personas más capacitadas en el pueblo de Israel. Y dice, y en la sinagoga estaba un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y vociferó a gran voz. Ah, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le ordenó diciendo, enmudece y sal de él. Y arrojándolo en medio, el demonio salió de él sin estropearlo. Y vino
asombro sobre todos, y conversaban entre ellos diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? A mí me había pasado esto, hermanos, no es para glorificarme a mí, porque yo soy una persona como ustedes, pero que ha tenido batallas espirituales y por lo tanto uno las comparte para la gloria de Dios. Había ido a un lugar donde me habían invitado a predicar y eran todos nuevos, eran 20 y pico de personas, y había una chica llena de tatuajes y muy mal en su aspecto, y estaba hablando de la palabra de Dios y justo toqué el tema de liberación, y esta chica cortó la prédica y dijo: sí, tiene razón lo que él dice, porque yo hice pacto con San la Muerte, hice pacto de sangre con tierra del cementerio, y necesito que ores por mí cuando termine la reunión, tipo amenazándome, ¿no? Porque el diablo hace eso, viene a amedrentar muchas veces a las personas. Y yo digo, no tengo a nadie que me sostenga a la persona o que la contenga cuando uno esté orando, porque decía que ni entre 5 ni entre 6 la podían agarrar cuando se manifestaba. Pero tenemos un Dios que es grande, poderoso. Sí, y en la oración dije: Padre, en el nombre de Jesucristo, quede atado, sujeto, encadenado, que enmudezca al demonio y que se vaya sin hacerle daño. Y esa chica empezó a eruptar tipo como podredumbre, ¿no? Y nunca hizo ningún escándalo porque eran todos nuevos los que estaban en ese lugar, y cuando estaba por liberarse, una hermana la acompañó al baño y bueno, fue libre, ¿no? Pero el poder de Dios es magnífico, es glorioso, es poderoso. Claro que sí. No hay que pensar que el diablo tiene más autoridad que nuestro Señor. Dios tiene toda la autoridad y nos delegó a nosotros como iglesia. Él ama a las personas, necesita ver las personas libres. No importa que a veces la lucha sea difícil, pero Dios liberta, Dios sana. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y como pasó acá, me pasó muchas veces a mí, que la persona ni siquiera hace escándalo, ni siquiera habla, porque atándola, que enmudezca y que se vaya sin hacerle daño, y que se vayan todos los que están en ese cuerpo, y con autoridad los demonios se sujetan y se van. Perdónale. Sí. Ahí se cumplió la palabra que dice: conforme a tu fe te será hecho. Totalmente. Así te fue hecho. Vamos a terminar con este segundo bloque y en un ratito nada más volvemos con el tercero y último bloque, por supuesto, donde Ale se va a poder explayar muchísimo mejor y va a ir con estos 10 pasitos que tenés ahí, ¿no es cierto, Ale? Vamos, este tema me gusta muchísimo y es de la tribu de Benjamín y se llama Libre. Ahora sos libre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por hacernos libres. Gracias, Señor. Solamente contigo hemos conseguido la libertad. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Con toda la fuerza de nuestro ser te amamos. Que se calle el poeta de una vez, que no hable más, ni siquiera pronuncie la palabra libertad, porque qué libertad ha obtenido el ser humano si este mundo de hoy está lleno de esclavos. Que revisen la historia y que hagan corrección. El único que trae libertad. Porque la esclavitud no ha tenido abolición. Gracias, Señor. Hay cadenas y grillos sujetando al ser humano y tan solo se rompen cuando acudes al Calvario. Sí, libre, Cristo me hizo libre. Amén.